¿Cómo estás, Fausto? Adriano Mandoles y te saluda. ¿Qué tal, Adriano? ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo llega la economía a las elecciones? A ver, la economía llega a las elecciones débil, muy débil, con muchos problemas para avanzar. O sea, uno esperaría que haya una recuperación económica de aquí al segundo semestre, justamente porque, quieras o no, la mayor vacunación permite eh, habilitar sectores económicos. Entonces, obviamente, el sector que estuvo cerrado, familia hoteles, restaurantes, el de los shows, las vacaciones, no sé, los parques acuáticos, lo que haya, cualquier sector de servicios vinculado al turismo, por ejemplo, va a empezar a abrir y va a empezar a producir. Entonces uno debería ver una recuperación de la economía en ese sentido. Pero por otra parte, también te encontrás con que Argentina cada vez que crece empieza a requerir insumos y muchos insumos son importados. Entonces la gran pregunta es, ¿tenemos dólares para crecer mucho? Y no, no tenés dólares. Entonces, se da una combinación de dos aspectos. Por un lado, ¿tenés espacio para crecer? Sí, tenés espacio para crecer, hay capacidad ociosa, el consumo probablemente ande mejor porque la gente renegoció su salario, las paritarias ya se dieron, le están pagando el aguinaldo, hay una mejor empleo, eh, hay sectores que se van a habilitar, que estaban cerrados y que por lo tanto van a producir, pero al mismo tiempo tenés faltante de dólares como para financiar esa recuperación. Faltante de crédito, porque hoy el sector público se está chupando todo el crédito disponible. Eh, y eso te expone como, bueno, va a recuperarse sí algo, pero no demasiado, porque no hay espacio para recuperarse. Y la inflación que es un peligro. Y además, la sociedad en general no percibe que esta situación sea estable. Y eso es importante, porque si vos, no es lo mismo que si vos te sentís un poco mejor o mejor económicamente y pensás que la cosa va a seguir mejorando, vas a gastar, vas a comprarte un auto en cuotas, vas a para invertir más. Ahora, si vos ves que la situación no es estable, por ahí te restringís un poquito porque decís, bueno, hoy me está yendo un poco mejor, pero no sé cuánto dura. Entonces, ¿tenés recuperación? Sí, pero muy limitada. Así va a llegar a las elecciones el gobierno. Esa es mi sensación. Claro, y mencionando en línea con lo que estabas comentando, bueno, ¿cuáles serán los puntos centrales de la agenda luego de las elecciones, luego del domingo? Porque la economía sigue, el dinamismo de la actividad económica va a seguir con algunas cuestiones para mejorar. ¿A qué le tiene miedo, podríamos decir, el mercado del resultado que pueda tener el domingo en las elecciones a nivel nacional? Mira, vamos a separar. Yo creo que estas elecciones, las PASO, no son tan importantes como las de noviembre. ¿Tá? Sí puede pasar que haya una sorpresa en las PASO, que te rolen un poco las expectativas. Pero la verdad es que las elecciones importantes son las de noviembre. Ahora, ¿qué podría pasar después de estas PASO específicamente? Yo creo que por ahí puede ser que el mercado empiece a pensar en algún acomodo del tipo de cambio. Podría pasar. ¿Por qué? Porque decíamos, están faltando dólares. Vos no podés tener un proceso de recuperación económica sin dólares. Para que haya dólares, más dólares, por lo menos tenés que permitir que el tipo de cambio corrija un poquito. Entonces, si vas a tener que corregir el tipo de cambio, si no te queda otra como gobierno que corregir el tipo de cambio, probablemente lo hagas después de las PASO y lo más alejado posible de las elecciones finales, ¿no? De las generales. Pero tampoco vas a hacer una gran corrección, tiene que ser algo como para acomodarte y terminar el último tramo bien. Ahora, después de las elecciones generales es otra historia, ¿no? Ahí ya te encontrás con otros problemas a resolver. Ahora, mencionabas antes que Argentina tiene un serio problema inflacionario, una inflación que ronda el 50%, va a cerrar el año posiblemente también en esos niveles, dependerá mucho de la dinámica post elecciones y hasta fin de año, pero tiene una inflación mucho más alta que el resto de los países de la región y ni hablar del mundo también. ¿Por qué Argentina no resuelve el problema de la inflación cuando el resto del mundo ya resolvió este problema? ¿Por qué seguimos justamente empantanados en discutir recetas que el resto del mundo ya solucionó? Hay dos razones. En primer lugar, vos viste, hay enfermedades que son como el alcoholismo o la drogadicción, que, sobre todo el alcoholismo, para poner ejemplo, donde vos decís, che, cuando una persona es alcohólica, ¿no? No puede tomar una gota de alcohol.
mientras que vos y yo, o aquellos que no son alcohólicos, pueden tomarse un vino, una copa de vino. Argentina tiene un problema parecido con el tema de la emisión monetaria y el déficit fiscal. El resto del mundo puede tener algo de déficit fiscal, emitir dinero cuando es necesario, porque no tiene un problema de credibilidad profundo en su moneda. Argentina no. Argentina, en primer lugar, tiene un poquito de déficit, un poquito de emisión y se le dispara la inflación. Porque como un alcohólico ya abusó tanto de la emisión monetaria como financiamiento del déficit que ya no lo puede controlar. Y en segundo lugar, bueno, el déficit fiscal. Argentina nunca para los motores de emisión monetaria. Entre los motores de emisión monetaria son el déficit fiscal, el cuasi fiscal, que es el déficit del Banco Central, que hay que prestarle mucha atención porque está creciendo violentamente. Y eso es un problema serio de administración pública. O sea, un país que no logra poner en caja sus cuentas, siendo que nunca cobró tantos impuestos como cobra ahora. O sea, la presión tributaria en Argentina es récord histórica mundial, le cobramos impuestos a todo lo que se mueve, y aún así le sigue faltando plata al Estado. Entonces, hay un problema, obviamente, de administración pública y un problema serio de financiamiento. ¿Cuáles serían las agendas post elecciones que debería afrontar un gobierno si quiere recuperar el crecimiento y sobre todo la creación de empleo y la creación de riqueza, que son los puntos que a mi entender se han perdido en Argentina, un país que hace 10 años que no crece, que no genera empleo en el sector privado, principalmente se genera empleo en el sector público? ¿Cuáles serían esos puntos, esas agendas que deberían afrontar desde el gobierno nacional? Mirá, te diría, en primer lugar, tenés que aumentar la productividad de la economía. O sea, eso implica facilitar hacer negocios. Si vos regulás todos los sectores, te metés en todos los sectores hay que poner una regulación, bueno, eso hace que sea más difícil hacer negocios, ¿no? Porque primero tenés que cumplir, o sea, hoy en Argentina es un país donde primero tenés que cumplir una serie de requisitos regulatorios para poder poner un kiosco. Y no son chiquititos, son un montón. Te puede llevar hasta 6 meses a abrir un kiosco. Depende de la ciudad, depende de la provincia. No puede ser eso. O sea, pensá que si quiero abrir un kiosco, que es el negocio más sencillo de todo, que básicamente es una ventanita con vender golosina, no tengo que procesar nada, está toda la golosina hiperprotegida. Bueno, que 6 meses de regulaciones para hacer qué? Que si no tengo que prender un gas, no tengo que. Ridículo. Así que eso hay que cortarlo todo y hacer, eso se tendría que poder abrir un día. ¿Sí? En segundo lugar, contratación de personal. Vos querés maximizar la contratación de personal. Tampoco puede ser una carga tributaria enorme, un riesgo judicial enorme y un costo regulatorio enorme cada vez que contratás a una persona. Entonces hay que empezar a eliminar regulaciones, desregular la economía fenomenalmente. Y creo que ese es el camino inicial, porque la otra parte, que es bajar el déficit fiscal, reducir los impuestos, bajar el gasto, poner en orden las cuentas públicas, va a llevar más tiempo. ¿No? Va a llevar tiempo. Entonces, si bien tenés que atacar el déficit fiscal primero el gasto público, sería así, en orden de prioridades, el déficit fiscal primero. ¿No? ¿Por qué? Porque el déficit fiscal es la generación de emisión monetaria. Después el gasto público, porque tenés que bajar los impuestos. Entonces tenés que bajar el gasto público, el déficit fiscal, parar la emisión monetaria, resolver el patrimonio del Banco Central, que hoy es una especie de tomador de deuda congénito, no para de tomar deuda y eso implica más y más emisión a futuro, porque la deuda que toma el Banco Central tiene intereses y esos intereses se terminan pagando con emisión monetaria. Entonces, resolver el patrimonio del Banco Central y habilitar mayor comercialización con el mundo, abrir la economía, tratar de competir con el mundo, obviamente invertir en infraestructura, etc. Pero me parece que el camino va por ese lado. Ganar productividad es tu primer paso para lograr que la economía se empiece a mover.